Hola, ¿qué tal amigos y amigas? La semana número 4 nos trae la actividad número 2, que vamos a ver el tema potenciación de números naturales. ¿Sabías que una potencia es un producto de factores iguales y está formada por una base y un exponente? ¿Qué es la base? Es el número que se está multiplicando. ¿Qué es el exponente? Son las veces que se repite el número. Si observamos aquí en esta imagen, vemos que como base tenemos el número 2, que está en la parte, se puede decir abajo, y el exponente es el número que está hacia arriba, hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces, a esto le llamamos exponente. Entonces, como base tenemos 2 y siempre va a ser multiplicado de acuerdo al exponente que nos pide. Es decir, que la base siempre se va a repetir las veces que el exponente nos indica. Si el exponente nos indica que es 3, es decir, que vamos a multiplicar 3 veces el 2. Por ejemplo, 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Entonces el resultado de esta potencia viene a ser 8. Tomemos en cuenta las siguientes reglas. Una potencia de exponente 0, es decir, elevado al 0, todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Es decir, cuando nosotros tengamos aquí, o en este momento está representada por una letra, pero cuando tengamos cualquier otro número y esté elevado al exponente 0, el resultado siempre va a dar 1. ¿Qué nos indica cuando la potencia del exponente es elevado 1? Es decir, todo número elevado a la potencia 1 es igual a sí mismo. Como observa aquí, tenemos la A, pero también puede, en vez de ir esta letra, podemos tener otra cantidad. Como se encuentra elevado al exponente 1, el resultado va a ser igualito a la base que nos dé. Por ejemplo, si nosotros tengamos un 7 elevado al 1, quiere decir que el resultado siempre va a dar 7. ¿Qué nos dice la siguiente regla? Potencia de exponente 2. La potencia 2 se lee elevado al cuadrado. Es decir, cuando nosotros tenemos una cantidad elevado al exponente 2, lo vamos a leer al cuadrado, elevado al cuadrado. Y entonces va a dar como resultado las veces que se repite la base. ¿Qué nos indica la siguiente regla? Potencia del exponente 3. La potencia 3 se lee elevado al cubo. Es decir, cuando tengamos una base aquí, por ejemplo, esta base es A elevado al cubo. Es decir, la potencia 3. Y se va a repetir de acuerdo a lo que nos indica el cubo, ¿verdad? Nos está indicando que la base está elevado al cubo, es decir, que vamos a repetir la base 3 veces, la vamos a multiplicar, tal y cual como nos indica en este modelo. Ahora bien, vamos a aprender un poco de cómo se da la lectura al momento que vamos a elevar los exponentes. Es decir, lo que están los números grandes hacia el lado izquierdo siempre se lo va a leer como números naturales. Y cuando se encuentra elevado al exponente, se lee de esta manera. 4 al cuadrado. 5 al cubo. 2 elevado al 4 significa elevado a la cuarta. 6 se encuentra elevado con el número 5, que quiere decir que vamos a leer 6 a la quinta, 2 a la sexta, 4 a la séptima, 7 a la octava, 5 a la novena, 20 elevado a la décima. Entonces, de esta manera nosotros nos vamos a aprender cómo leer las potencias. ¿Cómo resuelve la potencia con fracciones? Elevando el numerador y el denominador al exponente indicado. Tenemos 3 ejemplos, literal A, B y C. Vamos a ver cómo se resuelve el literal A. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí 5 tercios, es decir que aquí tenemos una fracción, pero que se encuentra elevado al cubo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Vemos, 5 tercios elevado al cubo, vamos a separar, es decir, los numeradores los vamos a elevar al cubo y el denominador también tenemos que elevarlo al cubo. Va a ser utilizada tanto para el numerador como el denominador y le queda de esta manera. Una vez que ya tengamos nuestra fracción, continuamos con el proceso. ¿Qué nos está indicando el numerador? Que se encuentra elevado al cubo. Es decir, que vamos a coger la base, que es el 5, vamos a multiplicarlo por la cantidad que nos pide. El exponente de aquí en este caso es 3. Entonces vamos a repetir 3 veces
el número 5 y lo vamos a multiplicar. 5 por 5 y por 5 nos da como un resultado de 125, es decir, 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125, y este es el resultado de nuestro numerador. Acá en el denominador tenemos como base 3, y el exponente es 3, es decir, 3 al cubo. La base la vamos a repetir o la vamos a multiplicar 3 veces. Por ejemplo, 3 por 3, 9, y 9 por 3 nos da un resultado de 27. Y de esta manera hemos tenido el resultado de esta fracción con exponente. Ahora, vamos a ver cómo se resuelve el literal B. ¿Qué nos indica las reglas? Cuando los exponentes están elevados al 0, nuestro resultado va a ser 1. ¿De qué manera? Si el numerador está elevado al 0, ¿verdad? También el denominador tenemos que elevarlo al mismo exponente como nos indica. Pero en esta vez, ya cuando estamos elevando el numerador y el denominador por ambos exponentes, tenemos que romper o desaparecer los paréntesis. Como ustedes lo ven aquí, ya hemos destruido paréntesis y hemos elevado tanto el numerador como el denominador, le hemos elevado al exponente 0. Entonces, 7 elevado al exponente 0 nos da como resultado 1. Y 17 elevado al exponente 0 también nos da el resultado 1. ¿Por qué? Porque la regla nos indica todo valor que esté elevado al exponente 0, siempre el resultado va a ser 1. Entonces, como es una fracción, nos queda el resultado 1. Es decir, 1 dividido para 1 nos queda 1. Y de esta manera se ha realizado el proceso del literal B. Vamos a ver cuál es el proceso del literal C. Vemos que este ejercicio se encuentra con signos de agrupaciones, es decir, dentro de paréntesis y dentro de corchete. Y observamos que tenemos dos exponentes, tanto el exponente de los corchetes que están del lado de afuera, el exponente 2, y el exponente que está del lado de afuera del paréntesis 3. Entonces, cuando encontremos un ejercicio que tenemos dos exponentes, lo que se va a realizar es multiplicar los dos exponentes para quedarnos con uno solo. Es decir, como aquí tenemos el 3 y el 2, vamos a multiplicar 3 por 2, 6. Una vez que ya tenemos el resultado del exponente, destruimos los corchetes y nos quedamos solamente lo del paréntesis. Es decir, con la fracción 3 medios elevado al resultado que nos dio de los dos exponentes, es decir, elevado a la sexta. Y tenemos de esta manera la fracción entre paréntesis 3 medios elevado a la sexta. ¿Cómo resolvemos? Ahora seguimos el siguiente paso. Como ya solamente lo tenemos elevado a un solo exponente, que es el 6, nos va a tocar destruir lo que es paréntesis y al numerador y al denominador, cada uno trabajar con su respectivo exponente, es decir, 3 elevado a la sexta y 2 elevado a la sexta. Una vez que hemos obtenido este valor, ¿qué procedemos? A multiplicar, ¿verdad? Ya lo tenemos de esta manera. Hasta aquí estamos, 3 a la sexta y 2 a la sexta. Entonces, ¿de qué manera nos indica? Que la base, que es 3, la vamos a multiplicar ¿cuántas veces? Lo que nos indica el exponente, 6 veces. Es decir, 3 por 3 viene a ser 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. 81 por 3, 243. Y 243 por 3, 729. Y hemos obtenido el resultado de esta base elevado a la sexta. Ahora vamos a resolver el denominador que está elevado también al exponente 6. Es decir, vamos a coger la base que es el 2 y la vamos a multiplicar tantas veces como nos indica el exponente. ¿Qué nos indica el exponente? Que tenemos el número 6, es decir, que el 2 lo vamos a multiplicar 6 veces. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64. Y de esta manera hemos obtenido el resultado de este ejercicio, de esta potencia con fracciones. Entonces recuerden que todo
número, ya sea que tengamos en fracción o número natural elevado al exponente, siempre la base se va a multiplicar las veces que nos indica el exponente. Recuerde que la parte de arriba hacia el lado izquierdo y el número pequeño se llama exponente. Ese es el nombre que obtiene una se puede decir, de las partes de las potencias. Y la base siempre va a ser el número grande, podríamos decir, que viene a ser en este sentido el 3. Ahora, vamos a resolver las potencias con decimales, convirtiendo el decimal en una fracción. Recordemos cómo se realiza este paso. Recuerden que cuando nosotros tenemos una cantidad en fracción, lo que hacemos es, después de la coma, el 8, convertirlo en un número entero, llevarlo a la parte de arriba. ¿Y cómo obtenemos el 10? De acuerdo a cuántos decimales tenemos. Después de la coma, significa que de este lado izquierdo son decimales. Tenemos un decimal, es decir, que la base 1 siempre le vamos a aumentar un 0. Entonces, mi denominador va a ser 10. Siempre, si hubiésemos tenido aquí dos cantidades después de la coma, hubiese sido mi base del denominador 100. Pero en este caso, como solamente tengo un decimal después de la coma, entonces mi denominador es 10. Una vez que nosotros tenemos ya designado, convertido nuestro decimal a fracción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar tanto el numerador con su exponente respectivo y el denominador con su exponente respectivo, tal y cual como nos indica aquí que el exponente es 2. Y procedemos a realizar nuestra multiplicación. ¿Qué nos indica aquí la base? Que la base es número 8. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar la base de acuerdo al exponente? 2. Entonces, es decir que 8 por 8. Igual con el denominador, mi base es 10. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 10? Muy bien, lo tengo que multiplicar 2 veces, es decir, 10 por 10. Una vez obtenido el resultado, 8 por 8 son 64 y 10 por 10, 100. Hemos observado que aquí tenemos una fracción, una cantidad se puede decir grande con los valores, pero podemos también simplificarla. ¿De qué manera simplificamos? Sacándole la cuarta a ambos números. La cuarta de 64 nos da 16 y la cuarta de 100 nos da 25. Y de esta manera queda el resultado de este ejercicio. O sea, un ejercicio con decimal, ¿verdad? Que le hemos convertido a fracción y hemos separado de acuerdo a los exponentes que nos indica. Ahora, muy bien. También puedes resolver este tipo de ejercicio usando la potenciación. Como observa, aquí tenemos 4 al cubo, 8 elevado al exponente 0, 3 elevado al cuadrado, o podemos también leer t elevado al exponente 2, pero por general siempre se lo dice 3 al cuadrado. Más 5, tenemos un valor que no tiene exponente, y estos son los resultados. ¿De qué manera se procedió a realizar esto? Observemos. 4 elevado al cubo, estamos indicando que la base 4 la vamos a multiplicar ¿cuántas veces? 3, es decir, 4 por 4 y por 4. ¿Cuál es el resultado? 4 por 4, 16. Y 16 por 4, ¿cuánto nos da? 64. Hemos iniciado con esta cantidad. Procedemos con la siguiente. ¿Qué nos indica? 8 elevado al exponente 0. Recordemos que todo número elevado al exponente 0, el resultado va a ser 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? 8 elevado al exponente 0 nos da como resultado 1. Y esta es nuestra respuesta. Continuemos con la segunda cantidad. 3 al cuadrado, es decir, que nosotros vamos a multiplicar la base 3 2 veces. 3 por 3, ¿cuánto es el resultado? 9. Observen cómo nos indica las flechas el resultado de este proceso. Y finalmente tenemos el 5. El 5, como no está elevado a ningún exponente, pasa la cantidad igual. Una vez que ya tenemos los resultados, ¿qué operador nos indica que debemos seguir resolviendo? Nos indica que es una suma, ¿verdad? Entonces debemos sumar todos estos valores que nos da la cantidad de 79. Y de esta manera hemos analizado cómo se resuelven estos ejercicios. Bien, vamos a ver qué nos pide la ficha pedagógica. Realiza en tu cuaderno el siguiente ejercicio. Escribe la siguiente expresión como potencia, es decir, que estos valores que nos están indicando debemos convertirla en potencia. ¿Cómo la vamos a convertir? Como ustedes observan, ¿cuántas veces se está repitiendo el 3? Se repite 2 veces, entonces la expresión quedaría de esta manera. 3
elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos el 3, ¿cuántas veces se repite? 1 y 2. Entonces quiere decir que la base se va a repetir o se va a multiplicar 2 veces. Con el siguiente, ¿cuántos? Ahora tenemos por 7, por 7, por 7. Es decir, el 7, ¿cuántas veces se multiplica? 3 veces. Quiere decir que la base va a ser 7 elevado al cubo. ¿Por qué? Porque se está repitiendo o se está multiplicando 3 veces el 7. Y el 5 solamente se lo observa una sola vez. Entonces quiere decir que el 5 no tiene exponente. Y de esta manera queda nuestra expresión de una potencia. 3 elevado al cuadrado por 7 elevado al cubo y por 5. Ahora, ¿qué nos indica? En el siguiente punto nos indica, es muy importante lavarse las manos con frecuencia porque las bacterias se multiplican con rapidez. Un tipo de bacteria duplica su número cada 2 horas. Si originalmente había una bacteria, ¿cuántas bacterias habrá en 2 días, en 3 días y 5 días? Bueno, para realizar este ejercicio, primero debemos nosotros considerar las horas por día. Recuerde que un día tiene 24 horas. Entonces, como nos pide aquí 2 días, ¿cuántas bacterias se duplicaron? En 3 días, ¿cuántas se multiplicaron? Y en 5 días, vamos a considerar que para 2 días tenemos nosotros, ¿cuántas horas? 48, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Estos 2 días vamos a sacar las 48 horas y estas los vamos nosotros a dividir, es decir, que estas 48 horas los vamos a dividir. ¿Cuántas horas se reproduce la bacteria? En 2 horas, es decir, que las 48 horas dividido para las 2 horas que se reproduce la bacteria. El resultado de esta división, ¿cuánto nos da? 24. Una vez que tengamos ya este resultado, 24, como tenemos la base 2, la vamos a elevar al resultado que nos dio de 24, es decir, que 2 elevado a la 24 parte. ¿Qué quiere decir? Que este 2 lo voy a multiplicar 24 veces. Ustedes van a coger su calculadora, especialmente hay una calculadora que les llaman científica, y podrán sacar el resultado. Entonces, como resultado nos dio 2 elevado a la 24, nos da la cantidad de 16.777.216 bacterias, es decir, que se reproducieron en 2 días. Ahora, vamos a ver en 3 días cuántas bacterias se reproducieron. Es decir, en 3 días, ¿cuántas horas tenemos? Recordemos que un día son 24 horas. Ahora tenemos 3 días. Queremos decir que vamos a multiplicar 3 por 24, nos da como resultado de 72 horas. Este valor de horas, 72 horas, lo vamos a dividir para las 2 horas que se reproducen cada bacteria. Entonces, 72 dividido para las 2 horas que se reproduce cada bacteria nos da como resultado 36. Recuerden que aquí tienen que realizar una división. Pueden tomar su calculadora para que saquen de manera más rápida el resultado. 72 dividido para 2, 36. Ahora, muy bien. Este resultado va a ser nuestro exponente y la base va a ser las horas que se reproducen las bacterias. Es decir, que vamos a colocar nuestra expresión 2 elevado a la 36 ava, ¿verdad? La 36 ava. Entonces, aquí vamos a, ¿qué nos indica? Que la base 2 la vamos a multiplicar 36 veces, es decir, 2 por 2, 4, el resultado, seguimos multiplicándolo por 2 y así sucesivamente hasta llegar a esta cantidad. Por eso que les pido que cojan una calculadora científica, que ahí el resultado le va a salir de manera más rápida. Entonces, 2 elevado al exponente 36 nos da como un resultado de 68.776.476.736 bacterias que se implicaron en 3 días. Ahora vamos a ver cuántas bacterias se reproducen en 5 días. Es decir, que 5 días voy a multiplicar para las 24 horas y obtendré en 5 días un total de 120 horas. Entonces, a estas 120 horas las voy a dividir para las 2 horas que se reproducen las bacterias. Entonces, esta división nos da como un resultado de 60. Este resultado de 60 va a ser mi exponente y mi base va a ser las 2 horas en el cual se duplica. Para sacar el cálculo, ¿qué quiere decir? Que 2 está elevado
o el 2, el exponente 60, quiere decir que este 2 lo voy a multiplicar 60 veces. Y como es una cantidad bastante mayor, o sea, grande, vamos a tratar de leer esta cantidad. Tenemos 1.921.604.646.976 bacterias, la cual se han reproducido en 5 días. De esta manera podemos nosotros sacar el cálculo de cuánto se reproducen estas bacterias, tanto para 2 días, 3 días y 5 días. Ahora, muy bien. Vamos a ver qué nos pide el punto número 2. El punto número 2 nos indica, reflexiona y contesta de forma escrita en tu cuaderno. ¿Para qué sirve la potenciación en la vida cotidiana? Pues, vamos a ver, como respuesta le he anotado que la potenciación nos sirve para conocer la propagación de contagio de virus o bacterias, como vimos en este ejercicio, ¿verdad? De qué manera se propagan estas bacterias. Entonces, para eso nos sirve la potenciación. También, en cuanto a, se puede decir a las entidades bancarias, para calcular los intereses, ¿verdad? En las cuentas bancarias, también sirve para eso. Y también puede predecir el resultado de eventos progresivos, algo más que nosotros querramos ver, ¿verdad? De qué manera van progresando algún evento. Entonces, estas potenciaciones también nos sirven. Entonces, estas son cosas de la vida cotidiana. Ahora, la segunda pregunta nos indica, ¿cuál es tu compromiso para tener una excelente cultura de buenos hábitos? Entonces, recuerde que nosotros para tener una buena salud, una vida de buenos hábitos, debemos tener nuestro compromiso. Uno de los compromisos que yo aquí les he anotado es poner en práctica diariamente los buenos hábitos. Es decir, que todos los días, yo digo, yo voy a tener el buen hábito de desayunar solamente frutas en las mañanas. Y si lo pongo en práctica diariamente, entonces yo aquí ya estoy comprometiéndome y ya estoy cumpliendo con esta cultura de buenos hábitos. Otro compromiso también sería socializar con la familia, amigos, nuestra cultura de cómo mantener los nuevos hábitos. Entonces, es decir, yo pongo en práctica mis buenos hábitos, pues, pero yo también le voy a indicar a mi familia y mis amigos de cómo lo deben hacer. Entonces, así vamos nosotros en esta vida, en este mundo, acostumbrándonos, ¿verdad?, de cómo vivir sanamente. Entonces, con estos compromisos nosotros vamos a tener una excelente cultura de buenos hábitos. Solamente es ponerlos en práctica. Ahora, para ampliar este tema, puedes leer y resolver en tu cuaderno las actividades propuestas en el texto de matemática del séptimo Educación General Básica, páginas 17 y 21, para que puedas tener mayor refuerzo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente actividad.